Lowpod, tu red de podcasting, presenta Dos cabalgan juntos. Dos visiones, un proyecto. Lowpod, ¿nos oyes? There's something happening here. What it is ain't exactly. Bienvenidos al séptimo episodio de Dos cabalgan juntos, un podcast que surgió hace unos pocos meses aquí en Lowpod y en el que hemos analizado diversos fenómenos de la política, tales como el auge de Vox, la situación de la izquierda en Madrid o el centro político en España. En esta entrega, correspondiente al mes de mayo, vamos a conocer más a fondo una de las recientes sorpresas políticas, el auge de Más Madrid, que se ha convertido en la primera fuerza en la oposición en la comunidad. ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cuáles son las expectativas de futuro de la formación? ¿Hacia dónde debe dirigirse el proyecto? Estas y otras cuestiones son las que vamos a tratar con algunos de los protagonistas de esta historia. No obstante, antes de proceder a saludar a nuestros invitados, quiero dar paso a mi compañero y también amigo, por mucho que me pese, Carlos Portolés. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un programa más de Dos cabalgan juntos después de estas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado después del especial de las elecciones que nos dejó muy cansados, algunos más que a otros además, porque vamos a proceder a presentar al invitado, a uno de los invitados de hoy, que es Gabriel Ortega, que ya ha estado varias veces con nosotros, ya es un habitual de nuestro programa y de Lowpod. Es concejal en el Ayuntamiento de Móstoles, por Más Madrid, Ganar Móstoles. Pero además es también cantante, es guionista, fue guionista en Carne Cruda y fue en las listas de Mónica García en las autonómicas del pasado 4 de mayo, si no me equivoco. ¿Qué tal estás, Gabriel? Bienvenido otra vez. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, siempre es un placer. Nada, gracias a ti por acudir y tenemos más invitados que iremos presentando conforme vayamos avanzando el programa, pero primero queríamos hacer unas breves valoraciones contigo, Gabriel. Queríamos, preguntarte, como persona que tiene cargo institucional, persona que ha estado muy involucrada en esta última campaña de las elecciones autonómicas, ¿cómo valoras en líneas generales los resultados en la Comunidad de Madrid? ¿Crees que dejó un halo de esperanza ese buen resultado que sacó Más Madrid o por el contrario se ve todo un poco ennegrecido por el resultado aún mejor que tuvo el Partido Popular? Bueno, evidentemente nuestro objetivo era la posibilidad de conformar un gobierno alternativo al de Isabel Díaz Ayuso como objetivo principal, porque pensamos que es lo que necesita la Comunidad de Madrid después de 26 años de gobiernos del Partido Popular con sucesivas tramas de corrupción en el que Madrid siempre ha sido el epicentro, la Gürtel, la Púnica, la Lezo y así. No obstante, creo que hay un dato muy positivo y es que Más Madrid se ha constituido como la esperanza de los humildes, como la fuerza alternativa tanto en modelo como en filosofía, y cuando todo el mundo pensaba que Más Madrid iba a ser aplastado por un choque de trenes de unas elecciones presentadas en clave nacional, justamente nuestra gran fortaleza fue hablar de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo que forma parte de la vida de todas las personas por encima de las grandes frases o los grandes palabras o los discursos que tienen más que ver con el siglo XX que con los retos del siglo XXI. ¿Y cuáles dirías, porque además del éxito o el auge de Más Madrid como proyecto, es evidente que la gran vencedora de las elecciones fue Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ¿tú cuál dirías que fue la clave del éxito de este proyecto? ¿Qué crees que hizo a tantos madrileños acercarse al Partido Popular o a lo mejor incluso madrileños de izquierdas que se quedaron en casa en vez de ir a votar a cualquiera de las opciones que tenían? Yo creo que hay una virtud que hay que reconocerle a Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca hubiera sido el camino que nosotros tomamos, ¿no? Pero cuando se celebraron las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, ya había un hartazgo transversal en toda la sociedad y una enorme fatiga después de
más de un año y varios meses de, bueno, pues de restricciones, de prudencia, de ver alterada la vida por parte de la gente. Eso combinado con una respuesta de protección social insuficiente, bajo mi punto de vista, por parte del Gobierno de España, en el cual la red de seguridad, el cinturón de protección de una sociedad que se siente en peligro, ¿no? Con gente viviendo con muchísima angustia los problemas laborales, los problemas económicos, los problemas sociales, con una gran incertidumbre de cara al futuro, pues ese cóctel combinado fue utilizado en interés propio por parte de Isabel Díaz Ayuso. Sí que es cierto que, claro, por eso decía que nosotras y nosotros no hubiéramos cogido nunca ese camino. Para cogerlo había que anteponer los intereses partidistas a la salud pública, por ejemplo. De hecho, hemos visto que después de celebrarse las elecciones, pues se acabó la ampliación de espacios urbanos para las terrazas, con lo cual el discurso ese de la hostelería pues no era tan real como se decía. Ahora estamos todos oyendo hablar del plan para cerrar 40 centros de salud de atención primaria en nuestra región. Bueno, pues después de las elecciones es cuando se ve la verdadera cara de los gobernantes. Y en mi opinión ha sido esto, un hartazgo transversal y un gran cansancio social mezclado con mucha angustia por el futuro que no ha sido bien resuelta por el Gobierno de España. Como decíamos, Mónica García, líder de la oposición en esta legislatura que va a ser corta porque la ley electoral de la Comunidad de Madrid establece que las elecciones se tienen que celebrar cada 4 años, ¿no? En 2023 se volverán a celebrar. Se debe respetar el ciclo electoral, vaya. Y Mónica García obtuvo 619.000 votos, un 30,2% más que en 2019 y 24 escaños que le han llevado a liderar la oposición. ¿Cuál va a ser la estrategia del partido durante los 2 próximos años en la Asamblea? Bueno, pues fíjate que de momento ya estamos preparando una campaña a nivel regional para responder a la última agresión a la sanidad pública de Isabel Díaz Ayuso con la propuesta de cierre de los centros de salud. Y el otro día vimos a Mónica García en Orcasitas junto al alcalde de Orcasitas, Félix López Rey, que además es un barrio, no solo es un barrio muy entrañable y muy importante para muchas vecinas y vecinos, porque es el primer barrio asambleario de Madrid, sino que es donde Más Madrid fue primera fuerza. Se suele decir que Isabel Díaz Ayuso ganó en todo Madrid. No es verdad. Y este ha sido el inicio de una campaña que pretendemos llevar a todos los territorios, a todas las localidades, porque evidentemente nos afecta a todos. Fíjate que en Móstoles, por ponerte un ejemplo, hay un barrio, el barrio del Pau 4, donde viven más de 13.000 personas que llevamos 7 años reivindicando y esperando un centro de salud de atención primaria que no llega nunca. Y ahora sabemos que no solo eso, sino que nos van a cerrar varios de los que tenemos en marcha. Con lo cual, la estrategia del partido, seguir ocupándonos de lo que de verdad importa, sin buscar las grandes palabras, los grandes discursos, sino estando al servicio de las necesidades de la vida cotidiana de nuestras paisanas y paisanos. El partido ha crecido significativamente en las últimas elecciones, como comentábamos. ¿Ha crecido también la afiliación? Sí, la verdad es que estamos viviendo unos momentos súper bonitos porque, mira, en nuestra ciudad tenemos previsto convocar una asamblea de acogida de nuevas afiliaciones el próximo 4 de junio. Se están haciendo asambleas de este tipo por toda la Comunidad de Madrid. En los últimos 2 meses es una realidad que ya veníamos viviendo antes de las elecciones, pero más como un goteo, y de repente lo que ha hecho ha sido caer un chorrazo, que diría Joaquín Reyes, ¿no? Y además es muy hermoso porque está habiendo un crecimiento de perfiles muy distintos, de gente muy diversa,
tanto de formación como de características, como de edades, ¿no? Convirtiéndose Más Madrid en un gran espacio de encuentro intergeneracional y de construcción unitaria desde la pluralidad y desde la diversidad, que es algo muy hermoso y es el gran reto que normalmente no ha sabido manejar, bajo mi punto de vista, la izquierda tradicional. Y este Partido Verde progresista se ha planteado como reto justamente hacer seña de identidad de esa pluralidad y de esa diversidad. Y bueno, una de los, digamos, mayores victorias de Más Madrid en las elecciones fue el alto nivel de aceptación que tuvo entre los jóvenes. Es un partido que en general está resultando atractivo para las nuevas generaciones, sobre todo para esos primeros votantes que se acercaban a la formación. Y precisamente por eso queríamos hoy conversar traer a Gaby para que conversara con tres... ¿Me estás llamando no joven? Bueno, digamos que hemos traído a gente aún más joven que Gaby para que conversemos tranquilamente sobre el proyecto, sobre a dónde va y sobre todo cómo lo están viviendo las personas que están entrando ahora y que incluso están participando de las juventudes que también se están definiendo de cara al futuro, de Más Madrid jóvenes. Y para eso pues tenemos a tres invitados. Por una parte tenemos a Eduardo Guerrero, que es estudiante de filosofía, tiene 19 años y es de Más Madrid Majadahonda, que aún se está construyendo. ¿Qué tal estás, Eduardo? Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Luego tenemos, a un viejo amigo para mí, Matías Vila, de Móstoles, Más Madrid Móstoles, igual que Gabriel. Tiene 20 años y estudia Ciencias Políticas en la Complutense, que además se estrena con nosotros la primera vez que viene. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien. Estoy aquí emocionado de estar y muchas gracias por invitarme también. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Beatriz Borrás, que estudió Sociología y Ciencias Políticas y ahora trabaja en el Departamento de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en una empresa de alimentación. Ella es de Más Madrid de Las Rozas y es la más mayor de los jóvenes de aquí, tiene 28 años. ¿Qué tal estás, Beatriz? Pues muy contenta, Carlos. Muchas gracias por invitarme y nada, deseando empezar esta segunda parte. Muy contenta también de escuchar a Gaby. Nada, pues gracias a vosotros por venir y queríamos hacer una pregunta, que es obvia, pero sobre la que construimos esta conversación, que es ¿qué os animó a entrar en Más Madrid? Empieza, por ejemplo, Matías. Vale, pues a ver, justo esta pregunta ya te la he contestado a ti en otras ocasiones. Y nada, yo cuando llegué de Colombia, habiendo vivido en Colombia y en Venezuela, quería encontrar un partido de izquierdas que estuviese desligado de la imagen de los autoritarismos latinoamericanos. Y evidentemente Podemos no podía decir que estuviese desligado. Y justo fue en la época en la que estaba buscando un partido que me acogiese que surgió Más Madrid. Y el perfil ideológico me sentía representado en él. Y luego una vez cuando fui y conocí a la gente del partido me pareció gente estupenda, Gaby incluido. Y es un partido en el que de verdad me siento acogido desde el día 1 y me ha hecho muy fácil acoger a la gente nueva que llega, sobre todo ahora, como lo que se dijo antes, con el crecimiento tan brutal que hemos tenido en estas últimas elecciones. Por ejemplo, solamente el grupo del sectorial de jóvenes pasó de tener, creo que 100 algo miembros a 356 que somos ahora. O sea, es un crecimiento exponencial, es una burrada y estamos súper contentos con toda la gente nueva que está ilusionada con el mismo proyecto con el que me ilusioné yo en su momento y sigo ilusionado. Beatriz, ¿a ti qué te llevó a meterte en Más Madrid? Bueno, mira, yo estudié Ciencias Políticas y siempre había participado por ejemplo, en distintos movimientos sociales, en ONGs. Siempre me ha gustado mucho moverme, pero nunca había encontrado un espacio en el que sintiese que podía hacer un cruce entre mis ideas, más basadas a lo mejor en una ideología, y también un estar a gusto, estar cómoda en ese espacio, sentirme bien, pasármelo bien, coincidir con el tono, con la, no sé, un poco con la propuesta más de escucha activa que yo creo que tiene Más Madrid.
En ese sentido, bueno, yo realmente llevo militando aquí muy poco, 1 año y pico. Que, bueno, a ver, para algunos que acaban de entrar parece un montón, pero en realidad no es mucho tiempo, teniendo en cuenta que ha habido una pandemia de por medio. Entonces, bueno, yo en ese momento, lógicamente, tenía un poco una vocación no pública, una vocación de cambiar cosas, pero esto venía de antes. Cuando se conforma Más Madrid, veo que es un espacio en el que puedo sentirme cómoda y en el que no me va a dar miedo decir todo lo que pienso, y efectivamente así ha sido. Es un partido que tanto en externo como en interno escucha, que a mí eso me parece fundamental, sobre todo para estar a gusto y para, oye, pues sacar proyectos y sacar cosas adelante, ¿no? Y que todo el mundo esté cómodo. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que por una cuestión de ideas, pero también por una cuestión personal y no sé, diría que incluso cultural, creo que te acoge muy bien y te cuida mucho. ¿Y Eduardo? Pues para mí entrar en Más Madrid ha sido una cosa muy natural, ¿no? Porque en la última retahíla de elecciones que tuvimos, abril de 2019, luego mayo, luego noviembre, creo que fue, yo no podía votar todavía, era menor de edad. Luego vino la pandemia, ¿no? Y en realidad yo siempre he sido una persona muy política y confluyó el hecho de que a mí siempre me haya parecido importante participar de forma activa en la vida política, con la convocatoria de estas elecciones, de mis primeras elecciones, ¿no? Y la necesidad de hacer algo en una situación que creo tan crítica, ¿no? Como es a la que nos ha llevado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y es eso lo que me llevó a militar en Más Madrid. ¿Y por qué Más Madrid y no otra formación, no? Pues porque yo soy una persona de izquierda, por lo tanto descartamos ya la mitad del espectro político. Y luego creo que las posibilidades que ofrece Más Madrid, que se ven además muy claramente representadas en el gobierno de Manuela Carmena, sus proyectos participativos, no sus presupuestos participativos, perdón, pero también su tono, su forma de hacer las cosas, es una forma de conciliar la rotundidad a la hora de condenar lo que me parece injusto y de favorecer, ¿no? Y de alabar lo que me parece justo, con un tono de acogida y de conciliación en el espectro político. Comentabais todos, bueno, ¿no? Que sois personas implicadas en política, ¿no? Que tenéis interés en la vida política. ¿Es la primera vez que participáis en política? Vuestra afiliación a Más Madrid, o habéis formado parte anteriormente de algún movimiento? Que responda quien quiera. Pues Eduardo, si queréis os cuento un poco, ¿no? Yo ya os he dicho que en realidad no he tenido oportunidad tampoco de participar anteriormente en política institucional, ¿no? Porque cumplí los 18 hace relativamente poco, pero sí he estado brevemente participando, por ejemplo, en el movimiento de Fridays for Future, a partir de las reivindicaciones de Greta Thunberg, ¿no? Pero realmente Más Madrid sí, yo creo que ha sido mi primera experiencia de militancia, ¿no? Y de involucrarme políticamente en la vida, ¿no? Matías, tú decías que de hecho estudias ciencias políticas, ¿no? Que siempre tenías interés en participar en la vida política, pero que buscabas un espacio que se diferenciase de esa izquierda más autoritaria de Latinoamérica. Antes de Más Madrid, ¿habías participado en algún movimiento, en algún partido político, o es Más Madrid tu estreno en la vida pública? Pues participar no llegué a entrar porque evidentemente estaba buscando un partido, o sea, antes de entrar a participar en nada quería estar seguro, y de hecho llegué a contactar con el PSOE, con UPyD en su momento también. Y luego ya, cuando lo que dije antes, cuando surgió Más Madrid... Eres demasiado sociable, Mati. Estamos destapando pasados oscuros aquí, ¿no? A lo mejor ahora Gaby nos dice, bueno, pues yo milité en Alianza Popular. He de reconocerlo. Bueno, pero aquí ya, en Más Madrid ya orgullosamente. Pero sí, ya una vez dentro, estoy de vocal de distrito, en el distrito norte de Móstoles, y también de vocal del partido en la Concejalía de Juventud. Y ha sido como empezar muy rápido en la participación política, pero siento que ha sido lo mejor que he podido hacer porque me ayuda muchísimo a saber cómo se trata la vida institucional de la política para lo que quiero llegar a ser, que es ocupar el cargo de este hombre que está aquí sentado.
Bea. Yo como... Bueno, Gaby. Ay, perdón. No, Bea. No, por alusiones, Gaby, te ha tocado. Sobre todo porque me ha dolido lo de Alianza Popular, o sea, tengo algunas canas, pero tampoco tantas. Yo como representante del sector viejoven de esta tertulia, yo tengo 44 años y empecé a militar con 14, hace 30 años, en movimientos sociales. Mi primera participación fue en el movimiento contra la Guerra del Golfo de 1991, ni siquiera... que también participé, evidentemente, en la plataforma contra la guerra, esta plataforma contra la guerra de Irak masiva que hubo en el año 2003, pero yo os estoy hablando de la primera guerra del Golfo, la de 1991. Yo estudié en el Instituto Juan Gris, éramos gente muy activa. Y bueno, pues hicimos una movilización de 2.000 personas que recorrió las calles de Móstoles, que para ser Móstoles está muy bien. Ocupamos el ayuntamiento, ocupamos el Centro Cultural Villa de Móstoles durante una semana. Llegamos a presentar un proyecto de plan de paz a la embajada iraquí y a la embajada de Estados Unidos. No nos hicieron ni puto caso, evidentemente. Pero vamos, esa fue mi primera participación y de ahí, bueno, pues... en fin, luego montamos la coordinadora de estudiantes de izquierdas, que teníamos representación en todos los institutos. Luego yo me dedicaba al sector cultural, siempre he militado desde la cultura, en la plataforma Cultura contra la Guerra, etcétera, etcétera. No me voy a extender más porque son 30 años de militancia. Pero sí que hay una cosa que creo que distingue a Más Madrid de cualquier otra fuerza política de izquierdas, y la ha dicho Bea, y es súper importante, que tiene que ver con los cuidados y con la escucha. Yo, que bueno, pues he participado también en otras organizaciones de izquierdas o en otra organización de izquierdas, que lo he vivido como una auténtica picadora de carne, sinceramente, una trituradora de personas. Y si hay algo que me hace absolutamente feliz y que hace que te sientas cómodo como persona y a gusto y con confianza de poder expresarte con plena libertad, es que Más Madrid por dentro es un espacio amable y es un espacio que tiene muy en cuenta el diálogo y los cuidados, que para los que venimos quizás de una tradición más obrerista o más, pues ya os digo, ¿no?, que empecé a militar a principios de los años 90, desde luego es algo maravilloso. Son 30 años, y 30 años, por lo que nos cuentas, muy bien aprovechados. Vamos, están en todos lados. Te conocen en todos los sitios. Hombre, son 30 años, macho. Y como digo, y muy bien aprovechados. Teniendo en cuenta que Gaby como mucho tendrá 35, ¿no? Bueno, no, sí. Empezó a militar con 5 años. Es como los hooligans ingleses que llevan a sus hijos pequeños a los partidos. Pues él igual, él desde los 3 estaba al pie del cañón. Qué maravilla. Hombre, si me permitís, y ya me callo, pero sí que es cierto que desde los 3 años, porque mis padres eran miembros del movimiento vecinal de aquí de Móstoles, fueron exiliados políticos y participaron de la asociación de vecinos Juan 23, que eran súper activos. Yo he visto a mi madre teniendo 7 años, no sé si os acordáis de la acción aquella de Itoiz, de unos chavales que cortaron los cables. Bueno, pues he visto, aquí iban a construir unos barracones en vez de un colegio público, y las madres y los padres de entonces, entre ellas mi madre, fueron allí a reventar las máquinas, literalmente, para que no pudieran hacer la obra. Así que un poquito sí, desde los 3-5 años. Pues hombre, no está mal. Vamos a pasarle ya la palabra a Bea. Espera, falta Bea. Claro, vamos a pasarle la palabra, preguntándole si es la primera vez que participa en política, y ya aprovechamos, si te parece, Carlos, y lanzamos la siguiente pregunta que teníamos, que también a raíz de lo que ha comentado Bea y Gaby, ¿no?, que es un poco el tema de la comunicación fluida entre los jóvenes y los órganos del partido. Pues le preguntamos, uno, por su participación en política, si es la primera vez que participa en política, y dos, si como joven se siente escuchada dentro del partido, si hay una buena comunicación entre los órganos del partido y el sector joven, porque además estoy tirando de oídas, si no me equivoco, nos lo ha dicho antes Eduardo,
¿tienes alguna responsabilidad dentro del movimiento sectorial de los jóvenes en Más Madrid? Algo nos ha comentado Eduardo. No sé, si no, Eduardo, lo puedes puntualizar tú ahora, lo que me comentabas antes, porque no lo estoy dejando muy claro, Dios mío. Bueno, yo me lanzo y como son 2 preguntas, pues bueno, también ir cortándome, si me veis que me extiendo. No te Participación en política. Bueno, claro, es que esto es muy ambiguo. En política institucional sí, pero como decía Gaby un poco, al final yo creo que desde el primer momento en que te involucras en la vida pública, ¿no? ya estás haciendo política. Yo realmente, uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida, y por supuesto mi primer recuerdo participando en política, fue la manifestación del no a la guerra. Yo pues como creo que casi todo el mundo, no entendía qué estaba pasando. Tenía 8 años, me parece, o 9. Y no entendía cómo en un país como España podíamos estar cometiendo esta aberración. Con la lógica que tienes a esa edad, que lógicamente pues es muy, muy, muy limitada, ¿no? Desde ese momento dije, esto no puede ser así. No puede ser así, algo hay que hacer, hay que cambiar las cosas, ¿no? Como con un poco, pues ganas de cambio desde esta mentalidad de un niño, ¿no? O de una niña en este caso. Desde entonces, pues yo creo que siempre he participado de una manera u otra. O sea, yo, por ejemplo, al alcalde de Las Rozas le tenía frito. Iba, cuando le veía, le preguntaba por las casas de protección oficial para mis hermanos, porque claro, mis hermanos, que eran mayores que yo, habían pedido su casa de protección oficial y no les daban ningún tipo de respuesta durante años. Casas que finalmente se vendieron a un fondo buitre, por cierto. Entonces, al final yo creo que esa política en pequeñito, ¿no? Incluso podríamos decir de lo que de verdad importa, de estas cuestiones pues más cotidianas, la he hecho desde siempre, o sea, desde que tengo memoria. Ahora, en política institucional, es verdad que he contactado con otros partidos en otros momentos, como os decía, estudiaba ciencias políticas y es verdad que siempre he intentado conocer, pues, con Podemos, con el PSOE. De hecho, cuando viví un tiempo en Barcelona y contacté con el PSC, porque dije, quiero también entender un poco, ver cómo funcionan, a ver si me puede atraer algo, pero os aseguro que ningún proyecto me ilusionó tanto como este. Cuando volví de Barcelona, de hecho, fue justo después de las elecciones de 2019 y en cuanto llegué dije, ya está, Más Madrid. Porque te ilusiona cuando estás en tu casa escuchando cualquier intervención de cualquier persona del partido, pero cuando entras también te acogen de una manera en la que, como decíamos, te sientes escuchado y sientes que puedes aportar. Luego preguntabas, me parece, por jóvenes, ¿no? Y cómo nos sentimos a lo mejor de escuchados internamente y demás. La comunicación entre los órganos del partido, ¿no? Si los jóvenes os sentís valorados dentro del partido. Bueno, a ver, de entrada hay que partir de una idea muy, muy, muy importante. En Más Madrid, el voto joven es fundamental, ¿vale? O sea, a nivel electoral, creo que somos el partido más votado entre los 18 y los 35 años, lógicamente después del PP, porque en estas elecciones ya sabemos todos cómo han sido los resultados, pero es que además estamos muy por delante del resto de partidos. Entonces, el voto joven es fundamental. Esto, lógicamente, en interno también se nota, ¿no? Somos un sectorial muy grande, como decía antes Matías, creo que de casi 400 personas. Pero al final sí, nos sentimos escuchados. Es verdad que ahora va a tocar un trabajo muy de fondo y de ir construyendo el partido, ¿no? Porque es un partido que está recién... Un momentín, simplemente un momentín, sí. Vamos a despedir, no sé si se ha marchado ya, si no despedimos brevemente a Gaby, que nos tiene que abandonar, porque venga, fenomenal. Hay un pequeño problema en Móstoles. Ya sabemos que él es concejal en Móstoles por ganar Móstoles, de hecho fue teniente de alcalde y ahora es concejal y nos tiene que abandonar el programa, pero esperamos poder contar con él en otras ocasiones. Y como siempre, estaremos abiertos a que vuelva, como decimos. Seguimos, no obstante, si te parece, Carlos, el programa, seguimos el curso del mismo y que le permitimos a Bea, como no puede ser de otra forma, que retome lo que iba diciendo. Yo muy rápido, o sea, la idea fundamental es sí, tenemos espacio para comunicar nuestras ideas. También es cierto que estamos en plena construcción y que esto, pues hasta ahora era un partido más chiquitito, ¿no? En el que incluso era más fácil, incluso de manera informal, comunicarte y poner sobre la mesa tus propuestas.
Ahora estamos creciendo y bueno, lógicamente va a haber que hacer un trabajo y revisar un poco pues todos los canales, cómo se hacen las cosas, pero yo creo que lo estamos haciendo con mucha ilusión y sobre todo espero que se haga, y estoy segura de que se hará, con transparencia. A mí la transparencia me parece fundamental a nivel interno en un partido y en externo también, porque si no, no vas a construir relaciones de confianza ni con tu militancia ni con los ciudadanos. Entonces, bueno, ahora creciendo, espero que esto se tenga en cuenta, estoy segura de que sí, y que estas relaciones pues vayan creciendo y vayan pues eso, escuchando y siendo transparentes unos con otros. Matías, tú en Móstoles, desde Móstoles, ¿cómo ves la comunicación entre los jóvenes y los órganos del partido? ¿Puedes repetir lo último, que se te cortó un poco? No, digo que ¿cómo ves tú la comunicación entre los jóvenes y los órganos del partido? ¿La ves fluida? ¿Crees que es mejorable? ¿Crees que es correcta? A ver, yo sinceramente me parece inmejorable, o sea, me parece estupenda, porque desde que llegué al partido, evidentemente llega una persona nueva de 19 años, pues lo normal es que tú asumas que un concejal no hable contigo, no te haga caso. Pero, por ejemplo, desde el primer día, tanto Gaby como Susana, que es nuestra otra concejala, que también es una crack, siempre me han escuchado, siempre han hablado conmigo, han estado dispuestos a guardar un momento de su día para una llamada o para lo que sea que he tenido que preguntar. Y eso siempre se agradece al final. Y de hecho, por ejemplo, uno de los que más gente ha metido al grupo, me llevo ese cargo por mí mismo de gente de Móstoles que he metido en el grupo de jóvenes de Madrid, porque al final tienen mucho tirón la marca entre los jóvenes de Móstoles, como en todos lados. Pero aquí, por alguna razón, la gente es más participativa y al final siempre aparece un joven por algún lado que dice: hey, me quiero meter al partido, me encanta lo que estés haciendo, no sé qué, y quiero participar. Y al final siempre sale un mostoleño y estamos en todos lados, ya es que me encanta. Y sí, o sea, al final lo que es participación tanto con Gaby y Susana, como dije antes, como podría ser mismamente con Íñigo, con Manuela o con Perpiñá. O sea, al final toda la gente del partido son gente con la que puedes hablar perfectamente, gente que te escucha, como decía Bea antes, y no hay ningún lado en el que tú puedas entrar en el partido y sentirte que no sumas, que tú hablas y nadie te escucha. De hecho, una cosa, solo por esto que dice Matías, una apreciación más. Esto es impresionante. O sea, yo no me habría imaginado jamás que llevando un año en un partido hable por Telegram con Eduardo Rubiño, con Alberto Oliver, con Héctor Tejero, o sea, con personas que tienen un cargo público, que son diputados en la Asamblea de Madrid, que deben tener una agenda que ni nos la imaginamos, y aún así en Telegram son accesibles, te contestan, es impresionante. Incluso te llaman si lo necesitas, como decía Gaby. O sea, que esto, perdón, Matías, que esto al final es importantísimo también para tener un orgullo de pertenencia, ¿no? en la propia, pues en el propio partido. Eduardo, ¿tú sí, yo coincides? Pues totalmente, ¿no? Yo además creo que soy de los que menos tiempo lleva, bueno, no de los que menos tiempo lleva, no, el que menos tiempo lleva en Más Madrid, ¿no? De los que estamos aquí. Y yo entré, como ya he dicho, justo antes de las autonómicas últimas. Y yo recuerdo con mucho cariño dos momentos particulares, ¿no? Uno en el que en la primera reunión que tuvimos para definir la estrategia a seguir, ¿no? Y las campañas, más teniendo en cuenta que estábamos confinados, y estaban debatiendo una cuestión, ¿no? Una idea que había propuesto uno de los miembros de Más Madrid, y yo estaba, claro, más bien callado, ¿no? Tímido, ¿no? Por ser la primera vez que estaba allí en el grupo. Y me acuerdo que se giraron y me dijeron: Edu, ¿tú qué piensas? Y yo, un chaval, ¿no? Que acababa de llegar y sin mucha idea tampoco de lo que estaba haciendo, pude dar mi opinión y les importó mi opinión. Ese es uno de los momentos. Y luego otro, que ahora en Majadahonda nos estamos constituyendo como partido, ¿no? De cara a como grupo distrital, de cara a las municipales y autonómicas, sobre todo las municipales de 2023, se me ha dado la oportunidad, ¿no? Se me ha ofrecido, si yo que quiero, si lo acepto, claro, de participar como interventor, ¿no? De estar revisando los procesos y que todo se haga bien, habiendo personas que llevan 2 o 3 años y que tienen mucha más experiencia que yo. Es decir, creo que lo fantástico de Más Madrid es, por un lado, que se valora tu opinión, y por otro lado, que aunque lleves poco tiempo, si estás dispuesto a comprometerte, se te permite participar. Sí. Y bueno, queríamos preguntaros ahora un poco por
Bueno, una pregunta que es quizás más de análisis particular, ¿no? Porque ahora mismo que se está fraguando Más Madrid, está intentando construir un espacio propio. Ha hablado también, por ejemplo, Errejón sobre esta noción de la transversalidad. Incluso algunos hablan de construir un proyecto verde que se asemeje al proyecto europeo de los verdes, ¿no? Entonces, ahora que está en esta fase de definición casi teórica del proyecto, pues queríamos preguntaros, vosotros como militantes, ¿hacia dónde creéis que debería construirse el partido en el futuro, ¿no? ¿Cuáles creéis también que serán las claves de la identidad política que irá ocupando Más Madrid? Empezamos con Bea. Empiezas conmigo. A ver, esto no es fácil. Y tampoco, no sé si ninguno lo tendremos 100% claro, porque va a requerir muchísimo debate, mucha discusión en los próximos meses. Yo, en principio, creo que debemos ocupar, desde luego, y esto está clarísimo, un espacio político verde. Y el hecho de que ocupemos un espacio político verde, creo que nos lleva a ocupar también ese espacio más transversal, ¿vale? Y cuando hablamos de transversalidad, bueno, es que es una palabra también que dice mucho y no dice nada a la vez, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos es que abrazar causas justas, coherentes, lógicamente con una manera de pensar progresista, pero que tenemos que salir un poco ya de este eje, ¿no? Izquierda-derecha, arriba-abajo, sino ir a cosas muy concretas, entender que las luchas son colectivas y son comunes y que da igual si vienen de un sitio o vienen de otro. Entonces, al final, bueno, esto son palabras muy, ¿no? Pues como decimos a veces, muy grandilocuentes, pero al final, causas como el feminismo, causas como el ecologismo, son más identitarias y creo que bueno, pues que al final son totalmente necesarias y debemos, bueno, pues entenderlas y abrazarlas también de esa manera. Ya lo hacemos, pero bueno, es verdad que si queremos seguir creciendo vamos a tener que encontrar ese tipo de posiciones y es que van a salir de manera natural, ¿no? Porque al final son causas que te lo piden, ¿no? Y si tú escuchas a la gente, vas a entender que se necesita. O sea, yo creo que tampoco hay que encajar en ningún cliché, sino ir, oye, pues con naturalidad, como pasó un poco con el tema de la salud mental, a lo mejor incluso, ¿no? Era un tema que nadie hablaba, que se hablaba un poco pues en las casas, en silencio, ¿no? Era muy invisible y, oye, se apostó por ello porque se vio que era necesario y esto sí que es algo que está completamente al margen de cualquier ideología, ¿no? O sea, creo que hay que centrarse en ese tipo de cuestiones. Sí, una cosa que has comentado que nos parece interesante, de hecho era la próxima pregunta, que era la cuestión del eje izquierda-derecha, ¿no? Se está hablando mucho ahora en los círculos cercanos a Más Madrid de superar esta terminología, de superar estas etiquetas y avanzar hacia otras formas de análisis del discurso y de otras formas de identidad. Y quería también pues añadir esto a la conversación para que me digáis qué opináis de esta cuestión, que es algo que se habla mucho a nivel interno en Más Madrid. De Eduardo Matías Berdiz, ¿estáis de acuerdo también, aparte de la cuestión que os planteaba anteriormente, estáis de acuerdo en que hay que superar el eje izquierda-derecha? El eje izquierda-derecha ya no vale. Pues si queréis hablo yo un poquito, sí. ¿No? Yo creo, voy a recoger la pregunta anterior y luego te respondo también a esta que acabas de plantear. Yo creo que para entender hacia dónde tiene que ir Más Madrid, ¿no? Y cuál debe ser el proyecto en Más Madrid, cuál debe ser su identidad, hay que fijarse de dónde viene. Entonces, Más Madrid en realidad, si uno lo piensa, y también la fuerza que ha cogido en estas elecciones, a mi parecer, ¿no? Y esto por supuesto es una impresión muy particular, muy individual, recoge un poco ese espíritu que se ha perdido en los nuevos partidos del 15M, ¿no? Esa identidad de una nueva fuerza política que se alejara del bipartidismo, del juego político, de la separación, ¿no? Entre clase política y ciudadanía de la calle, ¿no? Entonces, yo creo que aunque cronológicamente Más Madrid surja de Podemos en el 2019, recoge muchas de las ideas que se han visto bastante frustradas y que no se han visto del todo satisfechas de esos primeros movimientos del 15M. Entonces, entendiendo esto, yo creo que el proyecto de Más Madrid a futuro tiene, por supuesto, que mantener esta cercanía con la ciudadanía, ¿no? Que debe evitar convertirse en una
un movimiento puramente político a nivel institucional, completamente separado de la realidad de la ciudadanía, y debe tratar los problemas que preocupan al pueblo, ¿no? Al ciudadano de a pie. Y en este sentido, por supuesto, es imprescindible la transversalidad, es imprescindible el diálogo y es imprescindible ser capaces de recoger y de escuchar a la pluralidad y conseguir buscar un consenso amplio, porque es la realidad que se vive en la calle. En la calle no somos todos de izquierda o no somos todos de derechas. Hay una pluralidad muy manifiesta. Dicho esto, por supuesto es imprescindible alegar, ¿no? Aludir a estos movimientos verdes, al feminismo, a la salud mental que tanto preocupan. Y por supuesto hay que buscar un diálogo constante con las opiniones contrarias a la nuestra. Pero esto corre el peligro, ¿no? Porque yo creo que también, si hablamos de Más Madrid a futuro, hay que tener en cuenta con qué hay que estar vigilantes. Y yo creo que se corre el peligro, ¿no? Si no se está constantemente pendiente del discurso, y no creo que sea algo que pase ahora, pero sí que puede pasar. Hay que estar atento a no dejar de lado esos movimientos sociales y esa justicia social que también hace falta, ¿no? Y que requieren las clases que peor lo pasan y los sectores sociales que peor lo pasan. Así que a olvidar el eje derecha-izquierda, sí, en el sentido en que hay que buscar la reconciliación y el diálogo, no en el sentido de olvidar las causas sociales que marginan y que discriminan a una parte importante de la población. Uh-huh. Matías, eje izquierda-derecha, transversalidad que, por ejemplo, decía Errejón el otro día en una entrevista en El Mundo, que se debe trascender la izquierda para poder cambiar el país. ¿Hacia dónde crees que debe ir el proyecto de Más Madrid en los próximos años? A ver, a mí, evidentemente, como estudiante de políticas, me encanta el término izquierda-derecha, los análisis de izquierda-derecha, es algo muy bonito. Pero es evidente que si todos los partidos que han gobernado en este país se han quedado en esos estándares y ninguno ha logrado algo que de verdad digas, este es un partido que ha podido mejorar al país de manera increíble, es algo que hay que cambiar. Entonces, evidentemente, está muy bien apelar siempre a tu electorado de izquierdas, a la gente que te vota de toda la vida, pero lo que hay que hacer es cambiar, en mi opinión, el consenso. Porque, por ejemplo, en el resto de Europa, los partidos verdes no son minoritarios, como seríamos, por ejemplo, aquí en España, Más Madrid, bueno, Más País y Equo. Son partidos que suelen estar en los gobiernos, suelen tener una cantidad de diputados importante, porque la gente ya tiene claro que el tema del feminismo, el tema de la lucha contra el cambio medioambiental, son cosas que no se pueden quedar en el segundo plano del discurso político, sino que tienen que ser cosas importantes que se discutan día a día en el Congreso, en la Asamblea, en cualquier asamblea. Y nosotros, como partido, junto con Equo, que es un partido que me encanta, hemos traído ese tema siempre al Congreso, tanto a la lucha contra el cambio climático como la salud mental, como decía Íñigo el otro día también, que es algo muy importante de lo que no se hablaba. Y al final es muy importante ya romper esa dicotomía. Evidentemente, siempre están los que, por pedir que se rompa la dicotomía, nos llamarán reformistas, moderados, lo de siempre. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa si nos llaman reformistas y moderados cuando de verdad tienes opciones a llegar a un gobierno que mejore la vida de la gente? Porque al final, este término que tanta gracia me hace de luchas parciales, pero es que dentro de una hipotética revolución o yo qué sé, ya el feminismo será un consenso, ya la lucha contra el medio ambiente también será un consenso. Ya, pero como esa revolución no ha llegado, pues tiene que haber gente que trabaje por esas cosas ahora. Eso tiene que ser lo primero en el día a día de la política, y siento que nosotros estamos haciendo un muy buen trabajo por llevarlo y porque la gente lo tenga presente. Son cosas que últimamente están ganando mucha importancia. Yo un apunte ante esto también, y reflexionándolo un poco en directo, ¿no? Pero al final nosotros, nuestra labor es representar, ¿no? Bueno, la labor de los cargos públicos es representar a los ciudadanos y cambiar las cosas que no van bien, reforzar las que sí que van bien. Igual la pregunta no es tanto si Más Madrid o Más País van a tener que trascender el eje izquierda-derecha. La pregunta es, ¿la población se sigue ubicando en un eje izquierda-derecha? O sea, a mí mi sensación, sobre todo en la población joven, y esto hablo un poco de manera muy, muy cualitativa, que es lo que yo percibo como sujeto individual, ¿no?, en mi vida, es que ya no es así. Es que cuando yo hablo un día con mis amigas que tienen más o menos mi edad,
ellas me hablan de cuestiones muy concretas. De hecho, a mí me sorprendió mucho durante la campaña porque había una de ellas que me decía, Jovia, no sé si votar a Más Madrid o a Ayuso. Claro, yo aquí alucinaba, ¿no? Porque esto antes, o sea, esto hace 2 años, pues bueno, a ver, siempre ha habido gente, ¿no? que ha cambiado el voto. Bueno, esto ocurre, pero claro, entre bloques de una manera tan evidente, me sabía raro, ¿no? Al final terminó votando a Más Madrid, pero terminó votando a Más Madrid por el programa de cultura. O sea, imaginaos, que al final es que estamos hablando de que la gente igual ya no está tan ubicada en este eje y lo que le importa es, oye, ¿qué vais a hacer con el sector cultural? Que es que yo monto conciertos y a mí me interesa qué hacéis con esto, qué proyecto hay detrás. Bueno, pues no, y se está trascendiendo, pero se está trascendiendo porque la población, yo creo que ya no sé, por lo menos la más joven, no se está ubicando en este eje. Uh-huh. Es interesante ese debate. De hecho, Carlos y yo lo hemos mantenido en más de una ocasión, si no recuerdo mal, ¿no? El hecho de si la izquierda, el eje izquierda-derecha ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Yo personalmente opino que en parte sí, ¿no? Que quizás los grandes partidos les sigue interesando utilizarlo por un motivo electoral. Desde luego puede ser un tema, Carlos, apúntalo para tratar en otro programa, ¿no? Que yo creo que es un tema tremendamente interesante. Vamos a pasar ya a la siguiente pregunta, porque, bueno, Más Madrid hizo en 2019 se forjó una alianza con Compromís en Valencia, convirtiéndose en Más País. También se presentó en otras circunscripciones, Barcelona, por ejemplo, Sevilla, bueno, gran parte de España, vaya. A pesar de no sacar escaños más allá de Madrid, bueno, y el de Joan Baldoví, ¿no? En Valencia, parece que ahora con el impulso de las elecciones madrileñas el partido ha retomado este interés en expandirse a nivel nacional. Respecto a esto os queríamos preguntar varias cuestiones, ¿no? Primero, ¿cómo veis el tema de las alianzas, el tema de la expansión nacional? ¿Creéis que Más Madrid está preparado para dar el paso y convertirse en un partido de ámbito nacional? ¿Creéis que este paso, si se da, debe darse de la mano con fuerzas regionalistas, como por ejemplo Compromís en Valencia? Se hablaba ahora de Andalucía no se rinde, el nuevo partido de Teresa Rodríguez en Andalucía. ¿Cómo creéis que se debe dar esta expansión nacional si creéis que debe darse ese paso? Eduardo, si te parece, te damos a ti la palabra primero. Pues me has hecho una pregunta que me pilla muy a contrapié porque es un debate que mantengo yo todo el rato en mi cabeza, ¿no? Por un lado, creo que el proyecto que tiene Más Madrid no es necesariamente limitable a la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que el proyecto que tiene Más Madrid es un proyecto muy amplio y que afecta a cuestiones de suma importancia en general, yo creo que en todo el territorio nacional, por supuesto, con ciertas adaptaciones, ¿no? Dicho esto, me parece que fue ciertamente problemático cuando se presentó Más País en las elecciones pasadas, porque si no recuerdo mal hubo bastante pérdida de votos, no solo aquí, sino también en otras provincias. Entonces, siempre cuando se me pregunta esto, ¿no? Cuando debato esto, tengo esa dicotomía. Y si Más Madrid, porque Más Madrid puede ser efectivamente, y puede suceder que Más País no tuviera representación importante en el Congreso en las pasadas elecciones porque fuera un partido de nueva creación, ¿no? Que necesitara algo de rodaje y que en las próximas elecciones quizás sí pueda desplegarse de forma nacional, ¿no? Con mucha fuerza, como pasa con los verdes y como está pasando con los partidos verdes en el resto de Europa. Pero por otro lado se corre siempre el riesgo, y en parte debido al sistema de reparto electoral que se tiene, de que si se presenta a unas elecciones generales se pegue un batacazo, ¿no? y eso haga perder votos. Entonces el proyecto de Más Madrid, desde luego, podría ser extrapolable a cualquier comunidad autónoma y en general a nivel nacional, ¿no? Porque no es un proyecto autonómico ni regionalista. Eduardo, y una cuestión al respecto. Sí. ¿Qué concepción de España crees que debe tener Más País? ¿Crees que debes optar por el plurinacionalismo? Desde tu punto de vista, recordamos a los oyentes que estamos hablando a título personal. Los invitados están hablando a título personal, a pesar de ser de formar parte de Más Madrid. No están hablando, no representan al partido como tal en la tertulia. Están hablando a título personal, como decimos. Y por lo tanto, Eduardo, lo que te digo, ¿tú qué concepción de España crees que debe tener Más País? Es decir, ¿un plurinacionalismo, un regionalismo o un federalismo?
Pues yo creo que España es un país muy diverso, ¿no? Y en realidad eso lo demuestra muy diverso, y eso lo demuestra tanto nuestro sistema de autonomías como los propios problemas que plantea el sistema de autonomías, ¿no? Entonces yo creo que Más Madrid, tanto más que definirlo en función de plurinacionalismo o regionalismo u otros términos, yo creo que Más Madrid debe de ajustarse a reconocerla, y en general Más Madrid y Más País y España como Estado, ¿no? Yo creo que debería reconocer la diversidad de España, reconocer que no es posible entender de la misma manera las aldeas en Galicia que las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, y entender que en España hay mucha diversidad, no solo geográfica y demográfica, sino también cultural, ¿no? Y que desde luego debe verse reconocida, recogida y protegida. Uh-huh. Bea, tú antes nos comentabas que habías vivido en Barcelona, que habías incluso llegado a acercarte al PSC, que es un partido abiertamente federalista. Aprovechamos esto para hilarlo un poco con las dos preguntas que le lanzábamos a Eduardo, ¿no? En primer lugar, ¿hacia dónde crees que debe ir Más Madrid, en el sentido de si se debe expandir a nivel nacional o de lo contrario no debe hacerlo? Y en caso de expandirse a nivel nacional, ¿debe buscar alianzas con partidos regionalistas? ¿Debe defender una España federalista, unitaria? ¿Qué opinión te merece estas cuestiones? Vale, a ver, yo parto de algo muy básico. Creo que Más País tiene un espacio político propio, ¿vale? En España no tenemos otro partido que defienda cuestiones como el ecologismo o que defienda la justicia social entendida como la entendemos nosotros, que sea una izquierda mucho más moderna y que trascienda un poco lo que hablábamos, ¿vale? Creo que tenemos un espacio político que es claramente propio y, por tanto, sí que es necesario, en mi opinión, que exista y que se mantenga y que crezca Más País. ¿Cómo? Esto, claro, es la eterna pregunta, incluso y siendo totalmente transparente. No está claro y yo a nivel personal tampoco lo tengo claro. Ahora mismo lo que os diría es, creo que tenemos que dar a la población la oportunidad de tener este espacio político en todas las comunidades autónomas, siempre y cuando no exista ya uno. Si existe uno que más o menos a nivel autonómico, pues como puede ser un Compromís en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que más o menos se puede ajustar y se ajusta y casan completamente con nosotros, ahí creo que lógicamente hay que mantener esa fuerza ya ahí, apoyarla y hacerla crecer, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no tengo 100% claro, y ya os digo, al final estas cosas ha ido todo muy rápido y necesitamos tiempo todavía para pensar mucho, ¿no? Pero para mí creo que bueno, sí, es un partido que claramente tiene que existir a nivel nacional desde un punto de vista regionalista, incluso municipalista. Uh-huh. Lo que está quedando claro en este programa es que Más Madrid es un partido nuevo, es un partido reciente y como tal necesita un proceso todavía de debate interno para establecer un poco las líneas programáticas, ¿no? Y lo cual también podemos hilarlo con lo que comentábamos al principio hace unos minutos, ¿no? De la buena comunicación entre las partes del partido, ¿no? Entre los jóvenes y los órganos, lo cual posiblemente facilite todo el proceso de elaboración del programa y de la expansión nacional. Una expansión nacional sobre la que pregunto a Matías. Matías, ¿estás a favor de esa expansión nacional? ¿Estás a favor de Más País? ¿Cómo crees que debe hacerse esa expansión? A ver, yo siempre he defendido el federalismo, me parece un sistema estupendo, principalmente porque me parece un poco ridículo desde un sitio ir a otro y decir cómo tienen que ir los muebles. O sea, cada uno sabe cómo funcionan las cosas en su casa. Y al final, si funcionan las cosas ordenadas entre los dos, pues no hay ningún problema en trabajar juntos. De hecho, mismamente aquí en Móstoles, aquí no es Más Madrid solamente, es Más Madrid ganar Móstoles y todo el proceso ha sido súper suave. O sea, la directiva de Más Madrid y nosotros aquí en Ganar Móstoles siempre ha sido una relación muy cordial, y lo mismo con Compromís. O sea, la gente de Compromís es básicamente como si fuese una parte más de Más País. O sea, de hecho, en el acto del cierre de campaña, un día antes, que fue aquí en Móstoles también, vino Baldoví habló con los demás diputados y concejales, y al final es una relación que tú sientes que es gente que piensa igual que tú. Evidentemente tendrán sus formas de hacer las cosas, pero si tienen un programa o unas ideas similares, no veo por qué no podemos trabajar juntos, como decía Bea, si son programas e ideas parecidas.
Con el tema de las distintas nacionalidades históricas, evidentemente en la Constitución está establecido que España tiene las nacionalidades históricas y evidentemente me parece que es algo que hay que defender a tope porque yo no, o sea, a lo mejor hablo por mí, pero a mí no me interesa que todo el mundo esté vestido con las sevillanas en Cataluña y en País Vasco. Cada territorio, cada zona en España, cada ciudad tiene su cultura, tiene su historia y al final son patrimonios que son muy importantes de mantener y evidentemente son patrimonios que suelen dar el salto a la política en representación, por ejemplo, todo el tema de País Vasco con Bildu y, por ejemplo, en Cataluña con el independentismo también. Y son cosas que no creo que se hagan bien, o sea, que no se han llevado bien de como se ha hecho hasta ahora, porque lo que se hace siempre es intentar reprimir. Y no me parece bien que debas reprimir una nacionalidad histórica cuando es algo que aporta tanto al entramado cultural de tu país. Evidentemente, la campaña nacional de Más País en el 19 fue algo que se hizo pronto, muy rápido y casi que nos pilló sin zapatillas. Y evidentemente, de hecho, o sea, se mantuvo casi que exclusivamente por el curro de la gente que fue a todos los sitios donde había que lanzarse, consiguió las firmas, se habló con los otros partidos con los que nos pudimos lanzar y evidentemente faltaba prueba de terreno. Ahora que Más Madrid ya es una imagen que se conoce, ya el resto de España sabe cómo trabajamos, es muy probable que en las próximas generales muchos sitios se vean abiertos a que Más País se presente o a que se presenten en conjunto, por ejemplo, lo que está ahora pasando en Andalucía. O sea, veo muy bien, como decía Bea, nuestro propio espacio político es un espacio que suele faltar en muchos sitios de España y estaría muy bien que en esos sitios estemos, ya sea con la opinión de que a veces restamos, a veces sumamos, ya no entra en ese debate, pero evidentemente siempre que pueda haber una alianza con otro partido que tenga unos valores similares, no veo por qué no debería funcionar, me parece una muy buena idea siempre. Para ya ir cerrando, porque ya vamos a finalizar esta conversación, más o menos una hora hemos estado aquí charlando sobre Más Madrid. Pues os quería pedir que brevemente, en un par de frases, me digáis, para despedirnos ya, por qué creéis que es importante que los jóvenes participen en política y que se impliquen y que se preocupen por estas cuestiones. Entonces, empezamos por Matías. Vale, perfecto. Pues, a ver, me parece primordial que la gente joven participe en política porque cada año que pasa la apatía entre los jóvenes sobre la política crece. La gente al final, como se ve en estas últimas elecciones, no vota por el que el mejor programa tiene, sino por el que te deja beber cerveza a mejores horas. Y al final son cosas muy importantes porque, por ejemplo, en las últimas generales, dentro del programa de Más País, estaba la reforma de la Constitución para que la gente pudiese votar a partir de los 16, que fue algo que se generó un debate. Y evidentemente, si en un país tú puedes trabajar a partir de los 16, pero no puedes tomar una decisión que afecte tu futuro y el futuro de tu país, no se están haciendo las cosas bien, porque no puedo permitir que me exploten cuando yo no puedo decidir si puedo estar protegido laboralmente o no. Entonces, al final, me parece algo muy primordial que en un país la gente joven sea la que tenga más movimiento, porque evidentemente, por ejemplo, con Gaby lleva 30 años ya movilizándose políticamente, estando presente en todos los ámbitos de la política, y está muy bien que él siga en política, pero nosotros los jóvenes deberíamos tomar su experiencia, ir de la mano de Gaby y de todos los demás jóvenes que están en la política y poder ayudarles a seguir esos proyectos que ellos comenzaron, porque evidentemente si ellos pusieron esas primeras piedras y nosotros lo único que hacemos es pasar por encima del muro para beber cerveza, pues al final no va a funcionar nada de lo que intentemos poner. Beatriz. Sí, bueno, a ver, yo creo que esta pandemia ha reflejado también cómo la política influye en la vida de todo el mundo. No es que sea así desde hace un año, sino que, bueno, ha sido así siempre, pero a lo mejor ahora se ha hecho como más evidente, ¿no? Que la política está en absolutamente cada paso que damos, cada milímetro de nuestra vida está de alguna manera conectado con la política. Entonces, yo más que por qué tienen que participar los jóvenes, creo que en general jóvenes, mayores, cualquier tipo de colectivo debe participar, porque al final es que participar en política es intentar que tu vida vaya lo mejor posible. Entonces, al final, bueno, pues se necesita que todo el mundo esté representado y se necesita en concreto de la gente joven, yo creo que sobre todo la ilusión
las ganas de construir un futuro adecuado a lo que, bueno, pues a lo que ellos quieren, ¿no? Para sus proyectos y para su vida. Y bueno, y sobre todo, pues eso, de esa energía y también de esas, pues bueno, yo creo que mentalidades a lo mejor que están menos sesgadas porque tienen menos piedras en la mochila, ¿no? Y creo que, bueno, pues siempre hacen una labor mucho más noble a lo mejor, o mucho más, sí, pues transparente, si es gente que, bueno, pues que viene de primeras y que viene con muchísima ilusión. Dicho esto, creo que tenemos que participar todos y que cada vez más, sobre todo viendo cuánto impacta la política en nuestras vidas. Y ya para cerrar, Eduardo. Pues yo suscribir totalmente lo que han dicho Mati y Bea, ¿no? Pero esta idea, ¿no?, de que todos debemos participar, sobre todo porque precisamente la política es aquello que nos afecta a todos, es la forma en que nos relacionamos unos con otros y, por tanto, todas las diferencias, todas las posibilidades, todas las particularidades de los distintos grupos que conforman nuestra sociedad deben verse reflejados. Pero además, sobre esta idea de la participación de los jóvenes, creo que es especialmente importante, sin cabe, ¿no? Y sin desmerecer a ninguno de los otros grupos, ¿no? Porque creo que los jóvenes lo que hacen es aportar constantemente al tablero político nuevas formas de ver el mundo, porque todos los grupos que conforman la vida política, que no son los jóvenes, han tenido tiempo suficiente para poner de manifiesto sus ideas, para confrontarlas y para, en cierta medida, ponerlas, ¿no?, sobre este tablero. Pero la llegada constante y la participación constante de los jóvenes implica y fuerza a la política y al diálogo político a estar en constante renovación y acompañar, ¿no?, y a acompasarse constantemente al paso del tiempo. Y creo que esa es la mayor aportación, a partir, además de todas las que ya han mencionado mis compañeros, creo que esa es una de las aportaciones más importantes que pueden hacer los jóvenes a la política. Uh-huh. Bueno, pues Beatriz, Matías, Eduardo, muchas gracias por haber venido a esta tertulia. Esperamos contar con vosotros más adelante en alguno de nuestros programas. Y bueno, hasta aquí este nuevo episodio de Dos que hablan juntos, que la verdad que nos hemos tomado nuestro tiempo para retomarlo, pero al final hemos salido de las vacaciones. Haremos más en verano. Sí. Y también agradecemos a Gaby desde aquí. Eso decimos ahora, a ver si luego lo mantenemos. Y bueno, seguro, sí, Carlos, gracias seguro. A Gaby que ha tenido que dejarnos. Y gracias a los oyentes, que no es fácil aguantarnos una hora. Sí, bueno, y recordar brevemente a los oyentes que podéis escucharnos en Spotify, en Spreaker, nos podéis seguir en Twitter, @lowpodfm. Y nada, pues muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Na 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 na.